buenas a todos. Pues nada, hoy os traemos un par de equipitos para que los veáis. Os traemos por un lado la IRMIC 2000 MP Siner y la IRMIC 2500 MP Siner. Como veis, estos equipos ya los traemos personalizados con nuestra propia marca. Nos los fabrica una empresa, en fin, un fabricante de máquinas de soldadura de reconocido prestigio en Italia, por lo cual hablamos de producto europeo. Son máquinas fabricadas en Italia, con lo cual nada de producto asiático ni de dudosa procedencia, son máquinas de primer nivel para uso profesional. Bien, una vez dicho esto, muchos os preguntaréis el por qué traéis máquinas personalizadas. Pues principalmente es por el tema de la garantía. Para al final nosotros vendemos los equipos son nuestros y somos nosotros los encargados de gestionar la garantía plenamente, no dependemos de nadie. A estos equipos, importante, le hemos marcado 3 años de garantía, con lo cual durante 3 años pues podéis estar tranquilos que si tuvierais algún problema, pues aquí está Irzagas para hacerse cargo de ello. Como lo sabéis, o debéis saberlo, y si no, para eso estoy yo, para decíroslo, las máquinas de soldadura no es que precisen de un mantenimiento excesivo, pero sí es muy recomendable y, por no decir imprescindible, cada un determinado tiempo, dependiendo del uso que se le dé, por lo menos soplarlas con un compresor de aire o con nitrógeno, con lo que sea, para toda la suciedad que le queda en el circuito electrónico, que se vaya limpiando. Y por supuesto, uno a lo largo del tiempo va yendo por talleres, ve muchas salvajadas. Hay cosas, mantenimientos más bien preventivos o cosas que no debemos hacer, como por ejemplo, si tenemos una máquina de soldar encendida, no podemos estar al lado con una moladora repasando o cortando algo, porque al final con el ventilador puede las partículas metálicas cogerlas, meterlas dentro de la máquina, y electrónica y partículas metálicas no se llevan nada bien. Esto os lo dejo como un pequeño consejo para poder cuidar y alargar la vida de vuestras máquinas de soldadura y realmente de todo prácticamente. Al final son cosas sencillas que debemos tener en cuenta para cuidar el equipo. Bien, estamos hablando de dos equipos monofásicos con tecnología inverter, con lo cual por un lado tenemos un consumo bastante bajo y podemos conectarlo tanto a red doméstica como a generadores, porque las máquinas permiten pequeñas variaciones en el voltaje de entrada de en torno al 10-15%, en ese rango de los 230 voltios, un 10% por encima y por debajo, la máquina va a funcionar, y si la tensión que le entra va por encima o por debajo de esos valores admitidos, pues la máquina lleva sus protecciones, que da una alarma, se para, te avisa de que por ahí no vamos bien y nada más. Las máquinas van preparadas para usar generadores. Bien, al margen de ser inverter, pues tenemos equipos multiproceso, con lo cual podemos soldar hilo, MIG, MAG y flux, podemos soldar con electrodo y también tenemos posibilidad de soldar TIG. Es cierto que el TIG que lleva es un lift TIG, es un TIG sencillito, DC, corriente continua. No podemos soldar aluminio, ni aleaciones de aluminio-magnesio, ni magnesio con TIG, pero bueno, sí podemos hacerlo con hilo. Muy importante. La gracia de estas máquinas es el hilo. Lógicamente no va a comprar una persona que está en sus cabales, por así decirlo, una máquina de estas para usarla con electrodo. Esto es más un extra, un complemento, por así decir. La funcionalidad principal de estos equipos es la soldadura de hilo. Estos equipos tienen regulación sinérgica, con lo cual llevan de serie predefinidos una serie de programas, 20 y pico programas, para hierro, para aluminio, para inoxidable, para hierro tanto con gas como sin gas. La máquina permite las dos funcionalidades invirtiendo polaridad simplemente. Entonces son equipos muy sencillitos de regular, porque tú le dices voy a usar hilo de 0,8, voy a soldar acero inoxidable y voy a usar argón con oxígeno o argón con CO2. Aquí seleccionas el programa y ya está. Ya tú solo tienes que ir dándole a la ruletica para meterle más de todo o menos de todo. Me explico. En el display, que de todas formas ahora después os lo enseñaré y explicaré un poquillo, aparte de varios valores, velocidad de avance de hilo, voltaje, amperaje, nos marca una orientación del espesor de chapa a soldar. Entonces te pone chapa de 2 milímetros y ya está. Que va flojito, que quieres más fuerza, pues le das más a la ruleta.
Entonces te mete la máquina más voltaje, más hilo y más amperios. Y aún así, dejando fijos amperios y velocidad de hilo, que siempre va ligado, al contrario de lo que se piensa, pues podemos modificar el voltaje para que el aspecto del cordón y la penetración, velocidad de avance y demás, varíe. ¿Por qué he dicho antes el comentario de amperios, hilo? Porque al final la mayoría de gente piensa o tiene, se cree, porque es lo que siempre se ha dicho, que tú cuando quieres más fuerza en la máquina, déjame el hilo y dame más amperios. No, error. Los amperios y el hilo siempre van ligados. Si tú le das más hilo, le estás metiendo más amperios a la máquina. El voltaje es lo que nos da la fuerza del arco, por así decirlo, la penetración. Entonces, si nosotros mantenemos fijos amperios y velocidad de hilo, pues con la ruletica de abajo, que ahora después os lo enseño, podemos meterle menos o más voltaje para conseguir más penetración y un cordón más ancho, menos penetración si le damos menos voltaje y un cordón más estrechito y más alto. Bien, esto como cultura general, ya lo sabéis. Cuando alguien os diga dame más amperios, dile no, eso es más hilo, si quieres te doy más voltaje, importante. Bien, las principales diferencias entre estos equipos, pues los dos son monofásicos, como he dicho. Este es un 200 amperios, de consumo máximo tiene en torno a 5 kilovatios y este ya se nos va a 250 amperios y el consumo máximo está en torno a 6 con algo kilovatios, con lo cual en ambos casos es un consumo bastante reducido. Luego aparte también, pues a simple vista se ve el tamaño. La IRMIC 2000 está preparada para bobina de hilo de 5 kilos, mientras que a la 2500 podemos meterle tanto de 5 como de 15, podemos meterle las dos opciones. Los dos equipos vienen equipados, traen antorcha, el tubito de goma que va de la parte trasera de la máquina al regulador y la pinza de masa. En el caso de la IRMIC 2000 tenemos una M15, una antorcha modelo 15, y en la 2500 ya monta una 25, en ambos casos de 3 metros. Y yo creo que ya como presentación de las máquinas es suficiente, no necesitáis más. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a enfocar un poco al display y voy a explicaros un poquillo regulaciones y las cosillas que llevan, que son bastantes, así que le haremos un repaso rapidillo y luego vamos a hacer una prueba de soldadura. El display os lo voy a explicar con esta, que ya la tengo enchufada, le doy al botón, acerco la cámara y listo. Luego ya la prueba de soldadura la vamos a hacer en acero al carbono, en hierro de toda la vida, y lo vamos a hacer con la 2500, ¿vale? Vamos a coger una chapa de 5 milímetros y nada, y vamos a tirarle a ver la máquina cómo responde y a ver cómo queda el cordoncillo. Venga, pues vamos a enfocar el display y os explico un poco. Bueno, pues aquí tenemos la máquina ya encendida y os voy a dar un repasillo de lo que nos va indicando. Por un lado, aquí nos marca SIN, que este es el proceso de soldadura, que ahora después os enseño las posibilidades. Aquí está, al estar en modo sinérgico, nos marca los datos del programa. Estamos en un programa para hierro con hilo de 0,8 y usando argón CO2. Ahora en modo sinérgico, pues aquí en la pantalla nos muestra el parámetro de la velocidad de avance del hilo y ya cuando está soldando nos muestra los valores tanto de tensión, de voltaje, como de intensidad, de amperaje. Y aquí lo que os comentaba antes de la orientación sobre el espesor de chapa. Y a medida que vamos modificando, pues como veis va cambiando todo. El voltaje aquí no sale, pero bueno, sale luego después cuando se está soldando. Aquí tenemos pues para chapa desde 0,6, 7, en fin, llega en regulación hasta 5 milímetros la IRMIC 2000 y hasta 6 la 2500, pero eso al final es orientativo. Esta máquina, poniéndole un espesor de 5, os puedo asegurar que va para soldar más de 5. Bien, os explico los menús. Bueno, ya que estoy aquí os voy a decir lo que es. Os he dicho antes del voltaje, eso lo modificamos desde aquí, ¿vale? En la ruleta le damos más de todo o menos de todo y con la de abajo podemos modificar el voltaje, que como veis va variando. Si le damos más, además te lo marcan el dibujillo como que el cordón
se aplana. Si le damos menos voltaje, pues al final tiene menos penetración la soldadura y nos sale un cordón más abultado y también más estrecho, porque estamos cerrando el arco, que se llama habitualmente. Bien, una vez que esto, yo creo este menú más o menos está claro, el menú sinérgico, voy a enseñaros los procesos. Esto, si mantenemos aquí 3 segunditos, tenemos para elegir la regulación sinérgica, soldadura por electrodo, soldadura lift-TIG, que os comenté antes, y soldadura manual. En soldadura manual, en este caso, regulamos pues manualmente. Por un lado hilo y amperios, como ya os expliqué, y por otro le vamos dando voltaje. Y nada más, esta es la regulación manual de toda la vida, sin más. Pero claro, lógicamente teniendo este equipo pues tampoco tiene mucho sentido, salvo que sea una persona muy experimentada en usar la regulación manual, porque la sinergia va muy bien, además de que puede modificarse. Luego, pues nada, la verdad que el electrodo y el TIG, pues poco tiene más que explicar. Darle más o darle menos. Además aquí nos va orientando sobre el diámetro del electrodo en base a la fuerza que le estamos dando, y en TIG más de lo mismo. Vamos a probarlo de todas formas. Pues igual, le vamos dando más amperaje o le vamos dando menos. Bien, vamos a volver al modo sinérgico, que como estaba eso puesto, vamos a volver al modo sinérgico, que os enseñe todas las curvas sinérgicas que tenemos. Esto accedemos pulsando la ruletica de abajo. Partimos del programa 1, que es hierro, hilo de 0,6 argón CO2, perdón, aquí. Ahora el programa 2 con hilo de 0,8, de 0,9, de 1, lo mismo pero solo usando CO2, dióxido de carbono, stainless steel, acero inoxidable, usando argón con oxígeno, que al menos aquí en mi zona es menos habitual, es más habitual usar un 98 de argón con un 2% de CO2, aluminio, tenemos hilo tubular sin gas, tenemos cobre aluminio, tenemos cobre silicio, en fin. La máquina cubre un espectro muy amplio de posibles soldaduras. Bien, una vez que sabemos lo que queremos, pues le damos, sin más. Seleccionamos y ya tenemos el programita y lo que os he dicho, pues le damos más, le damos menos y podemos ir jugando con el voltaje, manteniendo fijo amperios y velocidad de hilo. Bien, esto sería lo básico. Ahora, esto ya es para al que le guste trastear las máquinas. Tenemos varios submenús, que esto accedemos pulsando los dos botones a la vez. Tenemos menú 1, menú 2, y esto ya es para la medida, que sean pulgadas, milímetros y demás. Y en el menú 1 vamos a entrar, tenemos la velocidad inicial del hilo, que podemos darle más o darle menos, para que de primera, si lo ponemos al 0, la máquina arranca con la velocidad de hilo que tengamos establecida. Si le damos más, de inicio nos arrancará más rápido el hilo, y si le damos menos arrancará más suave, será un arranque más suave. Esto dependiendo de la aplicación. Para hierro es muy sufrido, para aluminio por ejemplo sí es recomendable bajarle un poquito el avance inicial, no sea que de inicio meta mucho hilo y mal asunto, que se nos pegue tiro en la punta. Luego también tenemos la inductancia, que esto es el tamaño de la gota cuando deposita. Es similar el efecto al abrir o cerrar arco, el darle más voltaje o menos, que os he comentado antes. Afecta a la velocidad de avance, a las proyecciones, al aspecto del cordón. La inductancia es algo que recomiendo tocar lo menos posible. Esto es el burn back, para cuando dejas de soldar, que el hilo quede más fuera o más dentro. Por ejemplo, si le damos mucho, si lo subimos, lo que es nos acerca mucho el hilo. Cuando terminas de soldar se te queda muy pegado a la punta. Si le quitamos al revés, nos alarga mucho el hilo. En aluminio, por ejemplo, es interesante bajarle un poquito el burn back, porque si no nos pasa lo mismo. Corremos el riesgo de que se nos quede en la punta pegado el hilo cuando dejamos de soldar. Este es el postgas, que no tiene mucha explicación, el flujo de gas que se queda tirando al material cuando dejamos de soldar para evitar la oxidación. Y esto sí es muy interesante. Esto es para realizar una modificación manual de la curva sinérgica. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del gas que estés usando, por ejemplo, no es lo mismo soldar hierro con una mezcla, un 80-20 de argón, con un 92-8, que sería el máximo admisible como norma general para hierro.
pues el comportamiento de la curva sinérgica puede no ser el óptimo. Si por ejemplo la mezcla es muy pura en argón, puede ser interesante, nos vengamos a este parámetro, si notamos en la curva sinérgica como que nos falta hilo, aquí lo que hacemos es, al valor de hilo que te marque la curva, le metemos este extra. Entonces yo por ejemplo he hecho pruebas, también podemos quitarle, con el 92.8 y he tenido que darle un poquito más de hilo del que te marca la curva sinérgica, que está optimizada para un 85-15. Pero como veis esto es muy sencillo, le das un poquito más o le das un poquito menos, no tiene más historia. Para CO2 pues igual, con CO2 yo no he probado, pero es posible que también tengas que hacer alguna pequeña variación de la velocidad del hilo. Este es el submenú 1, aquí no tenemos más. Y luego nos vamos a ir al submenú 2, que con esto ya terminamos. Aquí, que esto es para soldadura 2 tiempos, 4 tiempos. Ya sabéis, 2 tiempos sueltas mientras tienes el gatillo apretado y 4 tiempos aprietas, suelta, vas soldando y cuando quieres dejar de soldar, vuelve a pulsar y vuelve a soltar y ya está. Lo habitual, 2 tiempos y luego soldadura por puntos. Para tú le marcas un tiempo de 1 segundo, le das al gatillo, suelta 1 segundo y se para. Le vuelves a dar, suelta 1 segundo y se para. Esto para cosas así muy en serie, que sabes que es punteo sobre todo, para hacer siempre el mismo tiempo de soldadura. Puede seros útil o puede que no, pero bueno, aquí la máquina lo lleva. Y con esto yo creo que lo tenemos. Ya el menú lo tenemos visto, ya veis que es bastante sencillo y muy intuitivo. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba con la 2500 y le vamos a tirar a las chapas de 5 milímetros que tenemos en ángulo de 90 grados y vemos qué tal queda, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Hasta ahora. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y lo que sí me gustaría antes de despedirme es comentaros un poco para qué tipo de uso recomendamos cada uno de estos equipos. Bien, la IRMIC 2000, en ambos casos hablamos de uso profesional, lógicamente con las limitaciones de un equipo monofásico, que nadie pretenda con una o con otra estar soldando en un taller de estructuras de 15 o 20 milímetros todos los días 8 horas. Evidentemente estos equipos no son para ese uso, eso ya es otro nivel de máquina que también tenemos si necesitáis. Este equipo lo vendemos muchísimo y lo vemos muy enfocado tanto a la gente que se dedica a la soldadura de manera semiprofesional, incluso bricolaje, pero que sabe lo que quiere un producto de muy buena calidad, nada de cosas de dudosa procedencia y dudoso rendimiento, equipos europeos con un precio razonablemente aceptable. Este equipo está, bueno, hago el vídeo hoy, igual alguien lo ve dentro de 3 años y el precio ha variado, pero a día de hoy este equipo está con IVA en torno a 700 y algo y este en torno a 1100 aproximadamente. Este equipo yo lo veo para lo que he dicho, gente semiprofesional, bricolaje, talleres de chapa y pintura, carpintería, cerrajerías metálicas que hacen muchos trabajos no intensivos en chapas de hasta 6-7 milímetros. Para eso este equipo es una pasada. Además, la estabilidad de arco, las prestaciones, es un producto de calidad media alta y evidentemente se nota. Y la IRMIC 2500, al margen de también para eso, nosotros le vemos un sector clave que además nos lo han demandado muchísimos clientes, que es para el tema agrícola. Gente que tiene tierras, que tiene tractores, que tiene maquinaria agrícola, que no tiene opción a tener corriente trifásica y necesita un equipo monofásico pero potente. Pues este equipo para eso es espectacular. El pico de 250 amperios nos permite hasta espesores, yo he probado hasta 12-15 milímetros en hierro, consigues muy buenas penetraciones.
Al margen de las diferencias que ya he comentado, que es el tamaño de la máquina en sí, lógicamente este tiene unos componentes para mejores, no mejores, sino más adecuados para tirar bien de la bobina de 15 kilos. Al margen de eso, el software es prácticamente igual. Si es cierto, esta máquina incorpora, no sé si se verá en la cámara, creo que sí, el ATC, que es un control térmico, que en regulación sinérgica, cuando bajamos el espesor de 1,5 milímetros, se activa ese control térmico para evitar colarnos y perforar el material. No obstante, eso al final es una reducción del voltaje, manteniendo yo no he entrado en el diseño concreto de ver qué le hace a la curva sinérgica, pero lo que hace la ATC podemos hacerlo con esta bajándole el voltaje. Al final mantenemos fija una velocidad, unos amperios, le damos menos fuerza de soldadura y le metemos menos aporte térmico al material. Esta lo haría de forma automática con el ATC cuando bajamos de 1,5 milímetros, y en esta tendríamos que jugar un poquito con el voltaje, que con esta pues, también podemos hacerlo, lógicamente. Y al margen de eso, pues yo creo que poco más. Espero que estos equipos os gusten. La verdad que el personalizarlo lo hemos hecho con mucho cariño y con idea de dar un mejor servicio a nuestros clientes, y sobre todo que en caso de que haya algún problema, al final seamos nosotros los encargados de resolverlo, como hemos venido haciendo aquí para atrás, con algunas limitaciones, porque siempre dependíamos de fábrica, pero a día de hoy esto ya es cosa nuestra y esperamos daros un servicio excepcional, que es lo que buscamos. Pues nada, espero que os haya gustado todo, aquí estamos para lo que necesitéis, cualquier duda o consulta ya sabéis, aquí estamos, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.